Hoy, Alejandro López Mieres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás vos? Muy bien, Bueno, contame un poco, hoy parece que volvió a subir el dólar, la economía está en una situación de cierta inestabilidad. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de las novedades de esta última semana? Bueno, en realidad tendríamos que remitirnos a lo que fue el fin de semana anterior, no me refiero al último, sino al anterior, que fue un caos, donde, bueno, lo que podríamos decir es que el gobierno perdió el control del país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Ahora, lo que sí podemos ver, digamos, es que se están haciendo ingentes esfuerzos para tratar de enderezar la nave. Pero claro, hay un pequeño detalle: el tipo de cambio subió el 100%. Y bajo estas condiciones, bajo estas otras condiciones, pareciera que se pueden lograr ciertos grados de consistencia respecto a la balanza comercial, respecto a la balanza turística, respecto a elementos de la cuenta corriente en general, pero también sobre la fuga, que, digamos, viene siendo sistemáticamente creciente y que, como bien vos sabés, digamos, en todo el gobierno macrista ya está alcanzando la friolera de 55.000 millones de dólares. Ahora, nosotros, digamos, entre lo que fue el primer acuerdo del FMI, que se cae, y este segundo acuerdo del FMI, vimos una dinámica realmente explosiva. Digo, este segundo acuerdo del FMI considerando que todo lo que está trascendiendo, digamos, se va a poder firmar, y efectivamente los desembolsos del FMI se pueden llegar a ejecutar. Ahora, estos grados de consistencia tienen que ver con varios desafíos que tiene el gobierno. En primera instancia, el tema de las LEVAC. Dentro de unos 10 días aproximadamente hay un vencimiento de 436.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente un tercio de eso tiene el sistema financiero. Los otros 2 tercios, digamos, vencen en el mercado. Como vos sabés, la tasa de referencia en este momento es del orden del 60%. No parece razonable que el Banco Central quiera estimular la renovación de esta LEVAC, considerando que un elemento de acuerdo con el FMI es que en el mes de diciembre estas LEVAC debieran desaparecer. Así es. Entonces, ¿a dónde voy? Que en realidad es altamente probable que los pesos que se liberen a mediados de mes vuelvan a generar una pata alcista en el tipo de cambio, pero quizás sea la última. ¿Por qué? Porque vos ya te enfrentás con una base monetaria absolutamente licuada respecto a los dólares, respecto a las reservas, pero también es cierto que la propensión a dolarizar a este valor no es la misma que a 20 o 25 pesos, y mucho menos en un contexto de tasa de interés del 60%. Pero un desafío más complicado es el de las LETES. Esta semana, vos durante todo el mes de septiembre tenés un vencimiento de 2.000 millones de dólares. Y como ustedes saben, o por lo menos trascendió, que aparentemente la colocación va a salir con una tasa mínima del 7%, lo cual es un disparate para colocaciones cortas, porque entonces, ¿qué podríamos esperar de colocaciones más largas? Esto en realidad no es conveniente porque muestra cierta desesperación de parte de, digamos, del Tesoro, en términos de dar una señal un poquito más de solidez, ¿no?, respecto al mercado. Ahora, ¿qué pasa? Hay un problema con las LETES que nosotros ya lo mencionamos en otra oportunidad, y que tiene que ver con algo que el Tesoro no informa. Que en general informan grados, porcentajes de renovación. La última, por ejemplo, del mes de agosto, informaron que sobre 1.000 millones que vencían se había renovado el 90%. Lo que no dice el Tesoro es en qué porcentaje son en pesos y qué porcentaje se renueva en dólares. Entonces, ¿por qué? Porque está haciendo, y esta es una frase que yo dije la semana pasada, las LETES de este gobierno cumplen la función del dólar futuro del gobierno pasado. En realidad, como mecanismo de cobertura y mecanismo, mejor dicho, de dolarización directa, en este caso,
implican una sangría sistemática de las reservas, porque si bien a vos te pueden informar que se renovó el 90%, a las 48 horas vos ves una caída terrible de las reservas, porque mucho de ese porcentaje, por no decirte más de la mitad, es en pesos. Entonces, en realidad uno tiene una sangría terrible de reservas que si uno analiza el contexto de todo el año 2018, vos tenés una pérdida de reservas por ventas en el mercado del Banco Central de 15.000 millones, pero a decir verdad el sector público también perdió otros 15.000 millones. Entonces, la situación es bastante preocupante, pero a mí me parece que más que verle la pata económica tenemos que empezar a ver la pata política. Ajá. ¿Por qué? Dino. Porque, a ver, a mí me resulta que el shock recesivo que nosotros estamos viendo a partir del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dista de ser un accidente. En realidad, en el mismo acuerdo del Fondo Monetario Internacional figuraba la liberalización del tipo de cambio y esperar un dólar, por supuesto, mucho más alto, que tiene una doble función. Una, recomponer el déficit de divisas que tiene el país, obviamente porque va a haber caída de importaciones, de pérdida por turismo, un poco menos de fuga, pero un segundo objetivo, demoler la resistencia social que pueda tener el modelo, con más desocupación, menos salarios, y como mecanismo de disciplinamiento de la sociedad. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros estamos viendo en este momento trasciende las limitaciones estructurales y económicas para, también tener un alto contenido político, porque lo que tenemos que ver en este momento es una ofensiva del capital financiero internacional, no ya sobre la casta política, y acá sí saco el tema de los cuadernos porque me parece que es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque no solamente opera sobre la casta política en su conjunto, más allá de que los medios de comunicación estén batiendo el parche sobre Cristina o el gobierno anterior, sino porque dentro de esos cuadernos figura este gobierno y figura Macri en persona a partir de IEXA y a partir de todo el proceso que hubo entre el 2003 y el 2008. Pero también la ofensiva va contra la que, en algún momento se intentó denominar burguesía nacional o patria contratista. Entonces, a mí me parece que estamos viviendo un momento de cierta singularidad donde no nos olvidemos que le fuimos a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, el principal accionista del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, y a decir verdad, la política externa argentina, los últimos tiempos se manejó de manera pendular entre los intereses con China y los intereses con Estados Unidos. Alejandro, tenemos aquí a dos columnistas de lujo, a Cacho Cuartango y Alejandro Marcó del Pont. Alejandro, mucho gusto a ambos. ¿Qué tal? Igualmente. Aquí Alejandro Marcó del Pont estaba sintiendo, no sé, ¿querés comentarle algo? No me quedó muy claro la liberalización del tipo de cambio. ¿A dónde quería llegar con eso? A decir verdad, el mismo contenido, el primer acuerdo con el fondo, a mi criterio, es autocontradictorio. Porque por un lado, vos tenés, la liberalización del tipo de cambio que el Banco Central, salvo situaciones muy excepcionales, debiera intervino, pero no lo que el acuerdo estaba firmado. Y por otro lado, determina una relación entre la base monetaria y las reservas netas internacionales. Producto de la sangría de reservas, las reservas netas internacionales cayeron abruptamente. Mientras estamos teniendo unas reservas brutas de 51.000 millones de dólares, yo calculo que las reservas netas deben andar en el orden de los 16.000 o 16.000, un poder de fuego bastante pobre. Si se hubiera respetado el primer acuerdo con el fondo, en lugar de liberar pesos, debería achicar pesos del mercado del Banco Central, absorbiéndolos, porque es lo que dice el acuerdo. Entonces, pero más allá de esta contradicción, se me ocurre que la liberalización del tipo de cambio obviamente mejora las cuentas externas, eso es obvio, pero también destruye salarios,
también genera una recesión bastante profunda que estamos viendo en este momento, con caída en el salario real, con aumento de la desocupación, y a eso me refería con el disciplinamiento de la sociedad. O sea, quedó claro. Igual la estructura de la balanza comercial en general, como los indicadores son retrasados, van a tardar un tiempo en acordar, en emparejarse un poco. Lo que yo creo que la parte del Fondo Monetario, en donde el Fondo Monetario le dice que no venda reservas, a mí me da la sensación de que es imposible que vos no vendas reservas, porque en realidad vos sos facilitador de la salida. Estás facilitando la salida a quienes están haciendo el negocio, que son ellos mismos, dicho sea de paso, ¿no? Porque es como si ahora la segunda parte es como que el fondo se presta o se adelanta al fondo mismo, porque en realidad lo están haciendo entre ellos. Bueno, a ver, efectivamente, los 15.000 millones, digamos, originales se volatilizaron de una manera importante. Ahora, observa lo siguiente: cuando vos analizás la base monetaria ampliada, cuando te digo la base monetaria ampliada, quiero decir la base monetaria más las LEVAC, más las LELIQ, que es el verdadero, digamos, instrumento de regulación monetaria que está usando, y lo dividís para hacer una especie de convertibilidad a lo caballo, digamos, ¿no? Y lo dividís por las reservas, te da un tipo de cambio de 30. Ahora, vos fíjate, ¿de qué reservas estás hablando? ¿De los 16.000 o los 51.000? Estoy hablando de las brutas. Evidentemente, si las hiciéramos sobre las netas, el tipo de cambio te da 90. Claro. Vale. Entonces, vos ahí tenés un rango en el cual, digamos, dada la inestabilidad, esta cuestión, este juego, puede llegar a ser bastante problemático, sobre todo por lo que te digo. O sea, dentro de 10 días vos vas a tener el vencimiento de las LEVAC. Es probable que se liberen otros 150.000 millones de pesos al mercado, que van a tener, con cierto retraso de 15 días y de 3 semanas, impacto sobre el tipo de cambio. O sea, yo espero una pata, digamos, alcista en el tipo de cambio, pero a partir de ahí vos vas a ver que prácticamente el stock de LEVAC desaparece y el problema pasa a ser el otro, pasa a ser la fuga. Ahora, hay otra cuestión. Dentro de 15 días, Macri va a hablar en las Naciones Unidas. Y así como los chicos nacen con un pan bajo el brazo, a mí me parece que los mercados lo que le están pidiendo a Macri es que vaya con el presupuesto 2019 bajo el brazo. Y el acuerdo, el supuesto acuerdo de gobernabilidad con los que potencialmente podrían ser sus sucesores, que le van a votar el presupuesto. Ajá. Entonces, lo que los mercados están pidiendo en este momento, lo que los mercados le están pidiendo a Macri en este momento, es garantías post-2019, de que su reemplazante, esto dándolo a Macri como Pato Rengo, que es mi opinión, digamos, o sea, no sé si es la opinión de otros, pero mi opinión es que Macri va a terminar el mandato como Pato Rengo y, digamos, ya el interlocutor pasa a ser otro. Entonces, ese acuerdo de gobernabilidad que los mercados están esperando tiene que ver también, a sabiendas de que metieron una cuña terrible sobre la clase política a partir de los cuadernos, y también sobre la llamada burguesía nacional. O sea, esa recomposición de las alianzas de poder en la Argentina van a tener que nacer de cero bajo otro contexto. Pero vos creés que puede dar este gobierno garantías para el 2019 a los mercados. Para el 2019 ya no estoy hablando de el 20, el 21 o lo que quieras. Bueno, a ver, el límite, vuelvo a decir, el límite es político, porque es probable que dentro de 15 días vos te enteres que el Fondo Monetario aprobó este paquete de adelantamiento. Y vos con este paquete de adelantamiento te aseguraste los vencimientos. Esto puede llegar a pasar, pero el límite tiene que ver con el ajuste, el límite tiene que ver con lo que el fondo a vos te está pidiendo para hacer ese adelanto. Y eso sí es espantoso, porque bajar, o sea, el 2.6 de déficit del 2018, que ya de por sí estamos en un ajuste violento, para llegar a cero, implica
un terrible ahorro en gasto de capital, prácticamente un 50% de caída real de la obra pública, un terrible ahorro en subsidios económicos, que en realidad ahora vieron que se va a negociar con las provincias no transferirle la tarifa las transferencias, social. Por eso, o sea, que también implica un número monstruoso, y en definitiva, digamos, también sobre, bueno, los gastos operativos que tienen que ver con fundamentalmente los salarios públicos, la eliminación de algunos ministerios, etcétera, etcétera. Ahora, también es cierto que en el discurso del ajuste permanente del gobierno, del ajuste ultraortodoxo, hay una variante, y que es ir por los ingresos. O sea, se cuela dentro de las anteojeras ideológicas del gobierno la pata heterodoxa vinculada, por ejemplo, al tema de las retenciones, donde era una cuestión que no se esperaba, sobre todo me refiero a las retenciones industriales, digamos, ¿no? Que eso sí efectivamente va a ser un impacto muy fuerte, quizás sobre muchas economías regionales. Esto sí no estaba esperado. Y respecto a la soja, bueno, en realidad el aumento de la retención es absolutamente marginal, porque del 26% actual pasa a ser el 28% en términos instantáneos, digamos, pero si ustedes vieron que esos son 4 pesos constantes y que, digamos, se licuaría con un tipo de cambio más alto. Lo cierto es que el nuevo esquema de retenciones aporta una diferencia de 280.000 millones de pesos, que es la mitad del ajuste esperado. Así es, Alejandro. Bueno, te agradecemos mucho tu participación y bueno, seguiremos hablando próximamente. Espero que no haya sido muy denso, pero me parece que era importante mencionar todo esto. No, un debate, una discusión, intercambio de lujo realmente para nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a ambos. Gracias. Bueno, vamos a una breve pausa y el último invitado en el tramo final.